Vamos a dar inicio. Por favor, poner los teléfonos en silencio para no molestar al respetable y sobre todo a nuestro invitado. Bueno, pues yo creo que ya que estamos todos, ya sí vamos a dar inicio. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, noches a todos. Agradeceros la presencia una vez más en esta tercera tertulia que organiza la Asociación El Toro de Madrid. Agradeceros el esfuerzo que hacéis aquí en venir a la tertulia en estos días de invierno, en los que todos tenemos la rutina, da un poco pereza en invierno con el frío y demás, pero siempre es bueno pues venir a pasar un rato aquí a hablar de toros. Y en especial pues los que han venido desde Valladolid, que han venido incluso a posta, ¿no? Como Silvia y aquí toda la mesa que la acompañan, entre ellos el maestro Andrés Sánchez, a quien le quiero agradecer también su presencia aquí en esta tertulia, y cómo no, pues también agradecer a todos los seguidores y a todos esos aficionados que a través del canal de Facebook de la asociación y del canal de YouTube nos siguen. En especial quiero mandar un especial saludo a los aficionados de México, que sé que son muy fieles a seguirnos aquí, y quería decir dos nombres en especial: a María Ángeles Díaz y a Fernanda de Haro, que son partícipes de lo que organizan ellas, como son el ciclo de redes culturales taurinas, que la verdad que son también unas conferencias que todos los aficionados de España los seguimos, y desde aquí, desde España, pues os mandamos un fuerte saludo a todos aquellos amigos mexicanos. Antes de nada, quería también, ya que nos sigue mucha gente y todos nos estáis oyendo, que como bien sabéis, el día 30 de noviembre, que terminamos este ciclo, tenemos la tertulia de Julián López el Juli. ¿Vale? Queríamos comentar que en un principio solo va a ser exclusivamente para socios, ¿vale? Mucha gente está llamando aquí al restaurante, está preguntando por mí, por intentar reservar algún sitio para la tertulia, y desde aquí, no sé si me está viendo mucha gente, ruego que no llamen al restaurante para reservar, porque ese día este local es nuestra sede, está reservado en principio para los socios, y luego cuando haya más sitio, evidentemente pues abriremos a todos los aficionados hasta completar el aforo. Eso por un punto. En segundo lugar, quería comentar también pues que lo que he dicho desde el principio, ¿no? Que esta asociación es la casa de todos y queremos que se mantenga así, que sea de la casa de todos los aficionados, indudablemente de todos los protagonistas de la fiesta, ¿no? Por eso aquí en nuestra mesa se sientan pues desde nombres ilustres hasta nombres también, digamos, más humildes o más honrados, como es en este caso el ganadero Jesús Pérez Carbonero, que nos acompaña esta tarde aquí, a quien le quiero dar las gracias por su presencia y por la novillada que lidió este año en la Plaza de Toros de Madrid, que todos tuvimos la oportunidad de ver. Antes de dar comienzo, también quiero comentar un poco el tema de la actualidad de la asociación, y en primer lugar quiero mandar en nombre de la asociación que represento un fuerte abrazo a toda la familia de López Chávez, que como todos sabemos pues han tenido una desgracia familiar, y desde aquí pues les mandamos un fuerte abrazo y mucho ánimo en estos momentos tan duros y difíciles que están pasando. A nivel de la actualidad de la asociación, sí os quería comentar que hoy se ha presentado una carta al jefe superior de la policía, que es el responsable del nombramiento de los presidentes de la Plaza de Toros de Madrid, y que desde la Junta Directiva pues se ha hecho, digamos, un balance y en plan también estadístico. Mañana seguramente lo podáis ver en nuestra página web y en las redes sociales, del resumen de las actuaciones de los presidentes en la Plaza de Toros, para dar una muestra más del carácter de reivindicación que se quiere mostrar desde la Asociación El Toro de Madrid, y que queremos ya que son, digamos, unos personajes tan importantes para mantener la seriedad, la integridad y la intransigencia que tiene que tener la Plaza de Toros de Madrid, pues queremos que sepan que hay unos aficionados que a los presidentes también los miran con lupa. Pronto también se verá a luz
la lista negra de ganaderías, que como bien sabéis pues es un tema que siempre es muy complejo y que tiene siempre muy polémico, y animo a todos los socios que tengan algún tipo de duda, de curiosidad, o que puedan aportar algún tipo de comentario, pues que nos aporten a la Junta Directiva para terminar de elaborar esa lista negra. No me quiero extender mucho más porque hoy nos acompaña un ganadero que, sin duda alguna, los que somos aficionados de temporada, que no somos de estos de clavel que están en la feria, sino que vamos desde marzo hasta octubre, tuvimos la oportunidad en el mes de verano de poder ver pues una novillada que fue de lo mejor de la temporada, ¿no? Es cierto que fue durante el ciclo ese de Cénate en las ventas, que desde aquí me sumo a la crítica que muchas veces hacemos desde la asociación, que estamos un poco en contra de cómo se celebra ese tipo de espectáculo fuera de la plaza, con tanto tema de hostelería o con tanta discoteca. Queremos que la Plaza de Toros de Madrid se siga manteniendo y respetando de verdad, y la más importancia es lo que surja en el ruedo, no lo que surja por ahí, ¿no? Pero sí quiero decir que en esa novillada, que a todos salimos contentos, en una novillada que evidentemente hubo de todo, en presentación, en juego, y que yo tuve la suerte de poder hacer la crónica de ese festejo, y que quería leer el último párrafo con el que escribí esa crónica, que resume un poco lo que fue el juego de la novillada del ganadero que nos acompaña hoy. Terminé así la crónica, diciendo: los aficionados salimos satisfechos por el juego presenciado de la ganadería, de una novillada perteneciente a una ganadería desconocida para el gran público. Teniendo ganado de Paco Medina y de Javier Núñez, algo bueno tenían que tener, pues tanto el Montecillo como la Palmosilla son ganaderías que siempre requieren el interés del aficionado. Una ganadería joven a la que a partir de ahora también seguiremos y a la que deseamos mucha suerte y grandes tardes, mínimo como la de hoy. Y hoy yo creo que también es otra tarde para que el ganadero, don Jesús, pues también nos deleite como disfrutamos con los novillos. Y sin más, le voy a ceder la palabra a Andrés para que haga la presentación. Gracias, Roberto. Buenas noches. Nuestro invitado de hoy, Jesús Pérez Carbonero, nace en Valladolid en 1973. Se dedica a temas empresariales relacionados con la consultoría, formación y restauración. Es un ganadero joven, de nuevo cuño, sin fantasías ni ostentaciones. La definición exacta sería la de un romántico del toro. Muy a temprana edad ya se integra en el medio rural. Con apenas 18 años empieza a ser empresario, y con 20 lo primero que compra fue un terreno para hacerse unas cuadras que él mismo construye, para tener sus propios caballos. A partir de ahí compra varias fincas y se hace ganadero de vacuno de carne. El sueño de ser ganadero de Bravo siempre le había rondado la mente, pero fue en 2013 y tras una comida con el recordado ganadero Paco Medina cuando se hace realidad y funda la vacada de Bravo Toros de Brazuelas, con un lote de vacas y sementales del Ventorrillo. Posteriormente adquiere otro lote de la Palmosilla y en 2018 incrementa la vacada con 20 madres y varios machos de la ganadería Lola del Hierro, todo Juan Pedro Domecq. Su santuario se encuentra en la localidad vallisoletana de Alcazarén, en la finca del Refugio, la cual abarca 125 hectáreas perfectamente diseñadas para la cría del toro de lidia, en los que albergan unas 150 vacas madres. La ganadería vallisoletana Toros de Brazuelas toma antigüedad el pasado 28 de julio, exhibiendo una novillada de extraordinaria presentación y juego. 6 utreros de bella lámina, variado pelaje, buenas hechuras y cabezas como Dios manda, y que, para colmo, echó algunos animales más que interesantes. Sus 6 novillos pasaron el fielato de la bravura en este duro examen que tenía planteada esta joven ganadería vallisoletana que echó a andar hace tan solo unos 9 años. Tiempo escaso aún para la entrada en los circuitos taurinos de prestigio, pero que su evolución ya apunta a miras de importancia. Produce alegría que Toros de Brazuelas se integre ya en la nómina de ejemplares con raza, fuerza y empuje. Y es que bienvenidos sean los festejos como las novilladas serias y contrapío, acorde a la primera plaza del mundo, que ponen a cada uno en su sitio. Y sin más dilación, y como es el ganadero a quien queremos y debemos escuchar, paso a cederle los trastos. Muchas gracias por su presencia y bienvenido a la Asociación El Toro de Madrid.
Bueno, buenas noches a todos. Lo primero quiero agradecer a la Asociación El Toro de Madrid que hayan tenido la deferencia y el privilegio de haber contado con nosotros y con mi persona como representante. Quiero agradecer a Roberto sus palabras, por supuesto, y a Andrés esa presentación magnífica que ha hecho de nosotros. Os puedo asegurar que estoy más nervioso que la tarde de las ventas. Es que no sabéis lo que supone el concepto de asociación taurina que tenéis. Tiene una fuerza y un dinamismo que yo no había tomado conciencia de ello hasta hace poco, porque soy muy reservado, sinceramente te lo digo, y me meto en el campo y comparto pocas cosas. Pero lo he podido observar y lo he seguido y hoy lo ratifico. Además, en esta sociedad es difícil encontrar movimientos culturales donde haya tanta edad y tan diverso en cuanto a las personas. Es decir, aquí convivís personas ya con una cierta edad, vamos a decir madurez, y personas muy jóvenes, con un respeto, de verdad, es que cómo no voy a estar más nervioso, y luego sabiendo del concepto que tenéis de la tauromaquia vosotros. Un concepto importante que para los ganaderos y para los protagonistas de la fiesta es fundamental. La fiesta se basa en vosotros. Y la fiesta, si quiere evolucionar, necesita de vuestras opiniones. Importantes, nos gusten, no nos gusten, las podamos compartir o no las podamos compartir. Pero vosotros sois los que pagáis vuestra entrada, los que hacéis uso de ese esfuerzo económico para poder ir a ver y disfrutar de la fiesta. Por lo tanto, para mí es sagrado el estar aquí y poder compartir con vosotros esta noche. Toros de Brazuelas, como ha dicho Andrés, es una ganadería joven, nace hace 10 años. Yo soy un joven empresario, dicen, ya algo un poco ya entrando en la mediana edad, diría yo. Empiezo muy pronto en el esfuerzo de la empresa y a mí siempre lo que me había llamado y lo que me había motivado era el campo. Como yo digo, y de lo que presumo, yo soy hijo de un maestro de escuela. Y del maestro de escuela aprendí a aprender, observar y quedarme con lo que dicen las personas que saben. Entonces, mi recorrido dentro del mundo de la ganadería ha sido una experiencia vital a base de observar, de equivocarme, de gastar dinero y de tener aciertos. Pero sobre todo de tener claro lo que no quería ser y donde no quería estar y lo que no quería hacer. Yo creo que ese es el principal acierto de cualquier actividad o cualquier desarrollo que hagas en tu vida. Y en una ganadería es de las cosas más importantes. Yo tenía claro que siempre quería ser ganadero de toro bravo, siempre. No tuve la oportunidad hasta que conocí a Paco Medina, el difunto Paco Medina, cómo hubiera disfrutado de la novillada de Julio aquí. Hubiera disfrutado más que nosotros, os lo puedo asegurar. En una comida teníamos una relación por terceras personas y amistades y él fue el que dice: Jesús, con tu afición no puedes dejar de ser ganadero de bravo. Dice, yo te voy a hacer ganadero de bravo. Y la verdad es que me dio la oportunidad de hacerme ganadero de bravo. ¿Cómo? Adquiriendo una punta de vacas en un precio muy razonable, ¿sabes? Y sobre todo con vacas importantes. Porque a lo mejor otras personas hubieran sacrificado, oye, ya que la economía no es muy bollante, vamos a ver, no le vamos a dar lo mejor. No, Paco ahí fue generoso y hubo vacas muy importantes que luego han demostrado con sus productos lo que aquel ganadero, para mí, virtuoso, que fue capaz de hacer dos ganaderías con una visión del toro para mí magnífica y del cual no puedo hablar otras cosas que maravillas, ¿sabes? Pues él me dejó ese legado que para mí ha sido un legado muy importante, muy importante. Posteriormente, las vacas de la Palmosilla, para mí la Palmosilla es, hoy por hoy, yo creo que es una de las ganaderías más importantes. No quiero poner en escalas de valores ni en qué número estaría, pero yo creo que el trabajo que está haciendo Javier con la Palmosilla es muy importante, se está viendo y se va a ver.
va a ser un ganadero con una importancia que va a pegar, yo creo que en el 2023 va a pegar un puñetazo fuerte en la mesa y va a ser lo que vamos a verle, van a ser cosas que nos van a encantar a los aficionados. Entonces, como yo tenía un seguimiento de la ganadería, tuve la oportunidad, ahí el esfuerzo fue más importante porque Javier es más difícil negociar con él, ¿sabes? Pero de lo cual estoy muy agradecido. Sus sementales también nos dieron una simiente que han marcado, que han hecho y sobre todo lograron ligar con el concepto de Paco Medina y ligaron de una manera importantísima. Nosotros hemos visto animales, hemos quemado muchos animales en la ganadería, muchos. No somos una vacada muy extensa, hemos ido creciendo en los 2 últimos años, pero hemos quemado mucho, hemos analizado mucho el toro que queríamos, y cuando estábamos seguros del camino al que llegábamos fue cuando tomamos la decisión de estar en Madrid. La tarde de Madrid fue muy importante, hubo novillos, sinceramente, de los cuales yo ahora estoy visualizando que yo creo que nos dejaron a todos un excelente sabor de boca, sobre todo el sexto. Tiro de chuleta porque no te creas que se me olvidan que era el separado. Fue un excelente novillo, aquel novillo fue muy importante. Para mí el cuarto también fue un buen novillo y el primero no fue mal novillo. En líneas generales, la lectura que hicimos de la novillada era que estábamos cerca de lo que estamos buscando. Nosotros nos exigíamos mucho más, nos exigimos mucho más. Pensamos que todavía tenemos que hacer un recorrido importante, pero que el camino que hemos marcado es un camino apropiado. Esta temporada, que es la cual se ha visualizado un poco más la novillada de Madrid, hemos lidiado también en Madrid, en Pozuelo, y hubo novillos importantes. En Pozuelo, para nosotros, hubo 2 novillos excelentes. Cerramos también la temporada en Olmedo con también 2 novillos y un sexto que nos agradó muchísimo. Hay un chaval, un novillero de allí de la tierra, Daniel Medina, que entendió al novillo y hizo una lidia fantástica. Me recordó mucho a una lidia que le vi este año a el Juli, que va a venir con vosotros, de un toro de Juan Pedro en Sevilla, que parecía un toro con unas ciertas dificultades, salía suelto un poquitín y parecía avanto y podía parecer que era manso, pero luego fue un excelente toro al que le cortó 2 orejas en Sevilla y fue una lidia muy importante. Aquel novillo, ese último sexto novillo de Olmedo nos gustó mucho, y en líneas generales el balance que hicimos, que hemos hecho de la temporada, ha sido para toros de Brazuela, ha sido una temporada importante. Consideramos que ha sido una buena temporada, y a la vez de considerar que ha sido una temporada importante y una buena temporada, consideramos que nos pone en un listón de exigencia que nos obliga muchísimo más. Esto, para cualquier persona que tenga inquietudes, es motivador. Es preocupante, pero es motivador. Nos hace trabajar mucho en el campo, ser muy exigentes con los tentaderos y seguir analizando un poco la trayectoria que hemos tenido. Para este 2023 tenemos 4 novilladas preparadas. ¿Qué es lo que esperamos? Bueno, pues gracias al éxito que ha habido en la novillada de Madrid, hemos tenido bastantes demandas. De Francia nos han llamado 2 veces, ha habido plazas importantes que han querido contar con toros de Brazuelas. Personalmente, el equipo estamos a expensas única y exclusivamente de construir una novillada que esperemos que venga para Madrid en este 2023, y a partir de ahí atenderemos. La verdad es que tenemos más solicitudes de las que podemos atender, porque, como os he dicho, éramos una vacada corta que vamos creciendo y que hemos quemado muchos animales para saber
qué tipo de animal es el que teníamos nosotros y las posibilidades de nuestros animales. Esto se ve en el campo y se ve día a día, en la progresión, en los tentaderos, tanto de las hembras como de los machos que hemos tentado a puerta cerrada. Y un poco, no me quiero extender porque quiero que seáis vosotros un poco, como ya sé que sois muy proactivos, los que un poco me digáis y estar a vuestra disposición para lo que queráis. Bueno, pues ahora es el turno de todos ustedes. El que quiera intervenir, que levante la mano, que yo le tomo nota. Y como siempre, pues para romper el hielo, pues sí quería preguntar yo. Han mencionado antes que en algún momento habéis pensado que ya teníais, digamos, el toro que queríamos. Quiero que nos comentes cuál es el toro que buscas como ganadero y a qué punto quieres llevar la ganadería. Bueno, lo primero voy a matizar. Si he dicho eso, disculparme, me he expresado mal. Que creemos que vamos camino de conseguir lo que queremos. Porque conseguir un toro siendo tan jóvenes o con una ganadería tan joven es complicado. Después de este matiz, ¿qué toro es el que soñamos? Porque yo quiero deciros una cosa antes de contestar y siendo breve. Somos un equipo de gente, gran parte de ellos está aquí y no, aunque personalicéis en mí, aquí somos muchos los que opinamos o unos cuantos los que opinamos y los que valoramos entre todos un poco el concepto. El concepto que tiene el equipo o que tiene la ganadería de toro tiene que ser un toro con transmisión, primero, una presentación acorde a la plaza a la que vaya, eso es impepinable. La presentación tiene que ser de la categoría que requiere el festejo y la plaza. Segundo, tiene que ser un toro que tenga transmisión, que tenga motor, que tenga bravura, que humille por abajo. Para nosotros es importantísimo que humille por abajo y que le dé la sensación al aficionado que ahí no me pongo yo. Que tenga potencia y que tenga fuerza. Y te quería hacer ya otra pregunta. De las tres ganaderías, por decirlo así, el Montecillo, la Palmosilla y Lola del Hierro, que son las que, digamos, está formada la ganadería, me gustaría que nos comentaras qué es lo que ha aportado cada una a la ganadería y qué es lo que más te gusta de cada uno de ellos. Muy interesante esta pregunta, muy interesante. Para mí, Montecillo es una excelente ganadería, con una bravura y una fuerza muy importante. La Palmosilla le ha dado una suavidad, sin ceder la bravura, pero le ha dado una humillación que a lo mejor el Montecillo andaba un poco escaso y no tenía el toro o la vaca de Montecillo, por lo menos cuando estábamos tentándolo nosotros, no daba ese resultado de humillación que ha aportado la Palmosilla y los sementales de la Palmosilla. Y luego lo que buscábamos en Lola de Hierro era irnos a ese gran ganadero que fue Felipe Lafita, el Torreón, que para mí fue una excelente ganadería y era de lo que había, de lo más puro que había del Torreón, lo tenía, y entonces eso era la calidad que buscábamos. Ahora el año pasado adquirimos unas vacas de Algarra y sementales. Cogimos un semental de Garcigrande, con orígenes de Garcigrande, y otro semental de Daniel Ruiz. Entonces esperamos cumplir ahí un poco también y complementar y seguir con la trayectoria del toro que queremos, porque para nosotros Algarra, ¿sabes? es una excelente ganadería. También cogimos unas vacas, un lote de vacas del Bellosino,
que tienen una clase magnífica, pero que son peligrosas. Yo reconozco que son peligrosas y hay que tratar con mucho cuidado, y entonces esas las tenemos ahí mimándolas para ver un poco lo que nos da, pero sobre todo esa clase que tenía, porque nosotros hemos visto, echamos un toro de Torreveros, Jandilla puro, que está dando una fuerza impresionante, y entonces queríamos trabajar ahí sobre esa fuerza y esa bravura que estamos teniendo. ¿Y de Daniel Ruiz qué buscabas entonces? Lo mismo. Daniel Ruiz... Lo mismo, la Daniel Ruiz, ya, pero bueno, te voy a decir una cosa, pero es cierto que a lo mejor hay, pero tiene una clase extraordinaria, ¿sabes? Entonces, ese semental de Torreveros con Jandilla nos está dando una fuerza con las vacas de Paco Medina y con la calidad de la Palmosilla, y estamos trabajando ahí. Creemos que puede ser un complemento importante. Es un toro que está contrastado y que le hemos visto muchos productos y ha dado una calidad extraordinaria. Bueno, pues el rosco, en primer lugar. Buenas noches, hombre. Ya te dije... Buenas noches. Te dije allí en Casa César, después de nuestras corridas, nuestras tardes en las ventas, que nos íbamos a cruzar en el camino, ¿te acuerdas? Porque dije, ya nos veremos, habrá tiempo de vernos y todas esas cosas. Estás aquí porque eres un triunfador, macho. Y aquí viene gente que ha triunfado. A esta asociación, fíjate, somos poquitos, pero somos especiales. Comprendes, en el sentido de que traemos gente que siempre triunfa ahí detrás. Primero, una pregunta. Tú eras aficionado a los toros, una. Dos, la segunda, dado a que hubo bastantes colores el día de tu novillana, ¿con cuántos sementales te presentaste en Madrid? Dos. Tercera, cuidado con lo de Daniel Ruiz, que no vale para plazas grandes, vale para plazas pequeñas. Lo de Daniel Ruiz, aquí no se tiene. Vamos, le viene grande la plaza a los toros de Daniel Ruiz en esta plaza. Te lo dice un aficionado que he visto muchas de Daniel Ruiz y no vale. Y por eso Daniel Ruiz se dedica a hablar mal de nosotros, de los aficionados, de esto y del otro y del que tiene poco ganado como tú. Tampoco le gusta a Daniel Ruiz, verbalmente lo ha dicho, lo de la Palmosilla, hombre. No te gusta la Palmosilla, que te gana de veces, macho. Y cuando estamos, que está en la mente de todos. ¿Comprendes? O sea, ese que va con los puros, que va con su purito allá al callejón. Cuidado, nada. Ten cuidado con los Daniel Ruiz, que eso no se tiene. Esas tres. Muchas gracias. Respondo. Primera, aficionado de siempre, desde pequeñito. Yo vengo de un pueblo de Castilla muy pequeñito, mi familia materna. Bueno, mi familia materna es de un pueblo de Castilla muy pequeñito y mi familia paterna igual. Estamos hablando de pueblos que son de 250 habitantes, donde el toro se vive en la parte popular de una manera que ahí, cuando yo tengo recuerdos de mi infancia, y de ahí me viene mi afición, de cuando íbamos a escoger los toros al ganadero que estaba cercano y demás, y aquellos se me ponían los vellos y yo nada más quería que ser ganadero. Natural de pueblo. Exactamente, ahí es nuestros orígenes. Y además yo hago gala de que yo vivo en el medio rural. Vivo en una localidad al lado de Valladolid, a 30 kilómetros, de menos de 600 habitantes. Presumo de ello. Soy feliz y disfruto enormemente de esa posibilidad. O sea que estoy afincado al medio rural. 2. ¿Cuántos sementales había? 2 de la Palmosilla. Todo eran sementales de la Palmosilla. Los 2 sementales, los 6 novillos que se lidiaron en aquel día eran de la Palmosilla. O sea, los sementales eran de la Palmosilla, con madres, 4 del Montecillo y 2 de la Palmosilla. El último, el novillo, el que te gustó, era madre Montecillo. Padre Palmosilla. Ese era. Y 3, Daniel Ruiz. Tienes razón, pero estamos probando nosotros tenemos 5, 6 lotes de vacas.
Nuestros lotes de vacas son pequeñitos en función de las características de cada vaca. Entonces, cuando nosotros echamos los sementales, lo que hacemos es que guardamos los sementales y cuando vemos los productos seguimos trabajando con ellos, ¿sabes? Así, a no ser sementales que ya están contrastados y están un poco consolidados dentro de la propia ganadería. Muchas gracias. Ya que has hablado de tu origen como aficionado, coméntanos de dónde sale el nombre Toros de Brazuelos. Y me imagino que el hierro es por los apellidos Pérez Carbonero. Coméntanos un poco la historia tanto del hierro como de Toros de Brazuelos. Pues mira, el hierro son mis apellidos. Hace muchos años un buen amigo me diseñó el hierro y me regaló el diseño y desde entonces le tengo mucho cariño y no le he cambiado. Pero hace muchos años, tantos como 25 o 28 años. Pues era yo muy jovencito, ¿sabes? Cuando empezaba. Y luego Toros de Brazuelas nace de un pago que hay cercano a la finca que se llama Brazuelas, que me llamó mucho la atención, me gustó mucho ese nombre y ahí fue el origen de Toros de Brazuelas. Carlos. Buenas noches. Nos ha comentado que su vacada se compone de varias vacadas a la vez. Me gustaría saber el tanto por ciento de cada ganadería y también me gustaría saber su definición de casta y de bravura. Ostras, madre mía. A ver, la vacada. De 140 madres. Exactamente, sí. Aproximadamente ahora mismo hay un 50% de Montecillo, un 30% de la Palmosilla, un 10% del Torreón de Lola del Hierro, que eso sería aproximadamente un 90%, y luego el otro 10% está entre Algarra y Bellosino. Concepto de bravura y de casta. Concepto de bravura. Para mí bravura es la transmisión, la fuerza, el atender al engaño, no cesar en esas embestidas, con suficiente transmisión hacia el público y con una nobleza exquisita. Para mí ese es el concepto de bravura. El de casta, esa calidad que andamos buscando todos por abajo, ¿sabes? Que compatibilice con la bravura y que sea ese punto que le dé la calidad a lo que buscamos. La casta es muy importante, es muy importante. Tú me dices, ¿qué buscas, bravura o casta? Pues yo a la bravura le doy una parte muy importante, porque es que el concepto de ganadero es un concepto muy particular, y aquí ha habido grandes compañeros que os lo han dicho. Entonces, el que construimos cada uno en nuestra cabeza es un concepto muy particular. Para mí, la bravura es importantísima, os aseguro que es importantísima, y la casta tiene que acompañarla con la calidad de la bravura. No sé si soy capaz de explicarme. Es decir, en la bravura tiene que haber esa fuerza, esa transmisión, pero llena de nobleza, y la casta tiene que aplicarle la calidad que le complete al animal. Y ya una tercera, me gustaría saber la importancia que le da el caballo en sus tentaderos. Total. Para mí el caballo es importantísimo. Nosotros, como mínimo, van 3 veces al caballo, y luego dependiendo de lo que veamos en la vaca, a veces reforzamos esas 3 veces con 4, con 5 o con 6, pero como mínimo 3 veces al caballo. Te tengo que decir que yo también en casa hemos visto vacas de una excelente calidad que andaban despistadas al principio, no han sido capaces de ir al caballo, centrarse en el caballo, las hemos lidiado y luego han ido al caballo, después de tener una lidia completa, han ido al caballo como Sputniks.
como Spunnix. Entonces hay que saber hacer la lectura de los tentaderos, pero desde luego el caballo para nosotros es importante y es vital. Julián. Me has pisado la tercera. Lo que más me gustó de su novillada fue el tercio de varas. La pena es que nada más que vimos ir 2 veces al toro, al caballo, pero fue muy bravo en el caballo. Luego en la muleta hubo algunos que fueron muy nobles y la verdad que los toreros no los aprovecharon lo bien que debieron aprovecharlos. ¿Entiende su ganadería como una ganadería de autor o se va a diluir con respecto a los estetas que quieran? Bueno, es un encaste muy propicio a los estetas, a las figuras, ¿no? Y se deje un poco ese romanticismo de autor que nos está contando, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, ¿cuándo piensa que va a poder lidiar una corrida de toros en Madrid? Nada más, muchas gracias. Esto está interesantísimo, me encanta. A mí me gustaría ser una ganadería, a nosotros nos gustaría ser una ganadería de autor, en el concepto de tener nuestra propia personalidad y no diluirnos en una acción comercial, que es lo que viene. Desde luego, hay una lectura generalizada de que el encaste Domecq es un encaste comercial. Cuidado, señores. Cuidado, señores. El encaste Domecq tiene muchas versiones y lo estamos viendo todos los días. Y si ustedes, que son la Asociación del Toro de Madrid y son unos excelentes aficionados de las ventas, leen el anuario este que ha publicado, verán cuál es lo que funciona. Si funciona será por algo. Pero dentro de ese rango de ganaderías, nosotros queremos tener nuestra personalidad. Queremos mantener un toro con bravura. Queremos insistir en eso. Otra cosa es que podamos persistir en el tiempo con ese concepto. No sé hasta cuándo. Lucharemos por intentarlo. ¿Qué diferencia nuestra ganadería de otras ganaderías, de otros compañeros? A lo mejor no tenemos nosotros esa presión de la cuenta de resultados que puedan tener otros. Ahí, en nuestro caso, no nos presiona tanto y para nosotros no es importante la cuenta de resultados. Por eso tenemos más libertad de tomar ciertas decisiones. No sé hasta dónde llegaremos, soy consciente de ello y sé de lo que estoy diciendo. Y si yo dijera, pues yo quiero ser aquí el próximo Mesías del toro, quiero hacer no sé qué, estaría diciendo cosas que, vamos, serían una sarta de sueños que no responden a una realidad y no puedo decirlo. Nosotros vamos a luchar por tener este concepto del toro que tenemos y lo que visteis en aquella novillada, que fue, yo creo que importante para todos. ¿Cuándo estaremos en disposición de tener una corrida para Madrid? Cuando estemos seguros, como la novillada. No voy a poner fechas porque no me quiero poner fechas, porque yo creo que ponerme fechas ya es condicionarme. Y si no tenemos lo que tenemos que tener, por muchas fechas que pongamos, estaríamos cometiendo un error y engañándonos a nosotros mismos. Te quería hacer yo 2 preguntas también. La primera es que antes has dicho que el Montecillo te parece, o te ha parecido siempre, una ganadería excelente. Quería saber si estuviste al tanto o te interesó o no te interesó cuando David Medina, el nieto de Paco Medina, vendió la ganadería. Si tuviste la oportunidad o tuviste algún tipo de interés. Y ya que has hablado también un poco así por encima de la negociación de Paco Medina, pero has mencionado un poco coletilla que fue más difícil todavía más difícil la negociación con Javier de la Palmosilla, nos gustaría que nos explicas un poco a ver cómo fue esa negociación, porque todos hemos oído Paco Medina cómo vendió el Ventorrillo y que era un hombre demasiado tratante. Bueno,
Paco Medina era un volcán. Era una persona de un carácter tremendamente fuerte. Era difícil en el trato y tenía situaciones donde lo mismo te ponía arriba y te ponía abajo. Entonces, yo soy una persona que intento empatizar con todo el mundo y cuando hay situaciones difíciles, pues las sé llevar o las sé manejar y no llevo a situaciones complicadas. Con Paco Medina la negociación fue fácil porque fue él el que tomó la iniciativa. Entonces, como fue él el que tomó la iniciativa, la negociación fue fácil. Por eso dije que fue fácil. Si llego yo a mostrar interés, estoy seguro que no hubiera sido tan fácil como fue. Eso lo tengo clarísimo. 2. Con su nieto. Yo había vivido lo que había pasado en la familia, estaba al tanto y la verdad sea dicha es que no sabía si David se iba a quedar con la ganadería. Sé que su madre y su abuela no querían que se quedara con la ganadería y fue un poco ahí la fuerza para que vendiera David la ganadería. Tampoco mostré mucho interés por la ganadería, manifestando y de verdad afirmando que para mí es una gran ganadería, que hay cosas importantísimas en esa ganadería, pero porque había una parte de corazoncito que me dolía sin querer, ¿sabes? Entonces por eso no mostré mucho interés. Con Javi, bueno, Javi es hijo de un excelente empresario, de una multinacional, y él era consciente que tenía una gran ganadería y que tenía un gran producto, y la verdad sea dicha es que cuando nos pidió por las vacas inicialmente, bueno, pues fue una cantidad que pudimos asumir sin problemas después de varias negociaciones, pero fuimos a comprarle luego otro lote de vacas porque queríamos ampliar y complementarla, y ya fue una situación tremendamente difícil, te digo, de números un poco altos, ¿sabes? Y en aquel momento, que fue en plena pandemia, donde las circunstancias estábamos abiertos de carnes todos, ¿sabes? Dije, Javi, yo creo que... y no llegamos a un acuerdo. En aquel momento no llegamos a un acuerdo. Pues continuamos. Juan Sanminguela. Hola, buenas noches, ganadero. Gracias por estar en esta casa. Has repetido varias veces en tu introducción que habéis quemado muchos animales. Me ha pisado un poco, Carlos, la tercera pregunta, que es al quemar tantas vacas, imagino si has conseguido algún semental al quemar tanto producto, como sementales, como hembras, como machos. ¿Qué has exigido al macho, qué has exigido a las vacas y qué era que buscando? ¿Cuántos animales has quemado? ¿Se has quemado mucho? ¿Has mandado mucho al matadero? ¿Qué has hecho en esa selección? Bueno, cuando hemos dicho que hemos quemado muchos, es que hemos probado las hembras todas, vamos, eso está claro, las hembras absolutamente todas. Ha habido momentos donde teníamos verdaderos problemas para las aprobadas, porque era tal el nivel que estábamos empezando a descartar esto. Con notas altas estábamos empezando a descartar vacas. ¿Por qué? Porque queríamos ser muy exigentes, por eso de ahí la exigencia que he dicho. Sementales hemos probado unos cuantos machos y tenemos 2 sementales ya nuestros. La exigencia ha sido muy alta, ¿sabes? Han sido sementales que han demostrado mucha bravura, muchísima bravura. Una clase en concreto, estoy acordándome ahora de una clase magnífica, y la exigencia te puedo decir que ha sido muy alta. Lo que aprobamos lo quedamos en casa, por supuesto, y lo que no aprobamos al matadero. Nosotros vamos al matadero. También te tengo que decir que este año ha habido ganaderos que ya se han dirigido a nosotros para comprarnos vacas, algo que yo he hecho
Digo, joder, esto, aquí está pasando algo, ¿sabes? Y bueno, pues de momento seguimos nuestra línea, mantenemos nuestra línea y cuando estemos centrados en lo que queremos ya tomaremos otras decisiones. ¿Qué número de vacas quieres mantener en la ganadería? ¿Cuál es tu futuro? Nosotros tenemos 2 fincas, una en Valladolid y otra en Extremadura, en Moraleja. Nosotros yo querría oscilar entre 150 y 200 vacas. Son lo que necesitamos para tener un número de festejos adecuado y mantenernos en ese rango de festejos que queremos. Ahora me preguntaré los festejos. Esa se la dejo para que me la pregunte. Muy bien, continuamos. Buenas tardes. Fuerte, el micrófono. Ponle que este no le tenía entendido. Hola. Buenas tardes. La primera pregunta que tengo para ti es: antes nos comentabas que tienes claro dónde quieres estar y dónde no quieres estar. Por favor, ¿nos puedes explicar un poco dónde quieres estar y dónde no quieres estar? Y la segunda, ¿por qué cuando decidiste ser ganadero, por qué te decantaste comprar encaste de Domecq y no por otro encaste? Magníficas preguntas las dos, me encantan. ¿Dónde quiero estar? Pues quiero estar en una contestación, uniendo una contestación que he dicho antes, en tener nuestra propia personalidad, en no estar dentro de un producto generalista que sea uno más que vaya a las plazas por ir. Sé que suena utopía, de verdad, y que suena sueño, pero es donde queremos trabajar, tener nuestra propia personalidad para donde vayamos, tener el concepto de toro o de novillo que pudisteis ver aquí este año en julio. Ese es nuestro lado. ¿Dónde no queremos estar? Bueno, pues mira, donde no se hacen bien las cosas, donde se echa un ganado por echar, donde da lo mismo la presentación, que sea de una manera o de otra, lo importante son los números y echar animales, donde no cuidar lo que es el concepto del toro y de la definición que tenemos cada uno de nosotros y en nuestro caso, nuestro particular concepto de toro bien presentado, con bravura, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos definimos por el encaste que tenemos actualmente o por qué trabajamos con eso? Por Paco Medina. Porque fue Paco Medina, insisto y siempre lo diré, el que dijo en aquella conversación de aquella comida en Toledo, dice: yo te voy a hacer ganadero y te voy a dar todas las facilidades. Muchas veces el equipo nos ponemos a soñar y a hablar de, oye, y si no tuviéramos esto, ¿con qué trabajaríamos ahora? ¿O qué podríamos hacer? Y hablamos de cosas magníficas que hay por ahí en otros encastes y que hay ganaderos que están haciendo unas cosas para mí admirables con otro tipo de encaste y de toros. Ahora que has dicho que no quieres ir a sitios donde no se hacen bien las cosas, me gustaría leer un poco lo que hice yo de reseña en esa crónica de esta novillada del 28 de julio, y solo hablar un poco de cómo hice yo la reseña de los toros y de la suerte de varas, que si has leído alguna crónica en nuestra web, es fundamental y es primordial que todos los socios escriban de la crónica. Quiero que lo escuches por si lo compartes o podemos debatir sobre la novillada de Madrid. Yo dije que la novillada fueron desiguales en presentación, más rematado el cuarto y el quinto, y por debajo del novillo que debe ser en Madrid el sexto. De juego variado, destacando el primero, el cuarto y el sexto, más parados el segundo y tercero y deslucido el quinto. Según la tablilla mentirosa, el peso medio de la novillada fue de 490 kilos. Y sobre cuadrilla y otros, dije de los del Castoreño, destacar a Manuel Jesús Ruiz por 2 buenos encuentros en el cuarto novillo, marcando bien y castigando lo justo. A David Prados, en el segundo de la tarde, en su primer puyazo, colocó la vara en el brazuelo y no rectificó, lo que provocó voces y protestas desde el tendido 7, al que silenció con una segunda vara que fue el mejor puyazo en colocación de la tarde. El resto, un desastre de lidias y de tercio de varas. Bueno, me pones en algún compromiso.
hay una cosa que yo no entiendo. Dijiste que el cuarto no estaba bien presentado. El sexto. ¿El sexto? Bueno, vale, es que yo he tomado nota del cuarto, no sé por qué, entonces me equivoqué. El sexto, puede ser. Era un novillo que pesaba 472 kilos y puede ser que no estuviera a lo mejor todo lo rematado que tenía que estar. A ver, desiguales. Bueno, a lo mejor había uno o dos que se salían de la media, pero yo no creo que estuvieran tan mal, que fueran tan desiguales, es mi opinión personal. La lidia, hubo cosas que sí, que no se hicieron bien. Hubo muchas cosas que no se, o algunas cosas que no se hicieron bien y que los que estábamos ahí lo pasamos mal. También te digo una cosa, no pudimos, y sin excusas, no pudimos rematar del todo los novillos como quisimos, porque tuvimos un pequeño problema y un pequeño contratiempo con el pienso, ¿sabes?, unas semanas antes, y tuvimos que hacerles un cambio de pienso que les afectó. Y ahí quizás, a lo mejor, sí que es cierto, ¿sabes?, si hago una retrospectiva, que pudiera afectarles de alguna manera. Rosco, ¿habías levantado la mano otra vez? Vamos a ver. Desde que tienes los sementales, ¿has intentado hacerte un semental de tus productos? Y si has intentado, en caso que has intentado, no has hecho acoso y derribo como el que te mandan de allí de Andalucía, porque ese de que te ha mandado en los sementales, ese sí hace acoso y derribo. O la tienta de la retama, de lo que es la rama de olivo, que cómo haces en caso de que hayas tentado algún novillo para macho, para padrear, que cómo lo has hecho. Bueno, nosotros los dos novillos que hemos aprobado, son fruto de lo que os he dicho antes, quemarles dentro. Es decir, ha habido novillos que se han quemado, se han lidiado directamente, se han dicho, vamos a meter de cada lote una muestra de novillos, vamos a probarles, si nos gustan les aprobamos y si no nos gustan no les aprobamos. Por un lado. Por otro lado, siendo grandes aficionados al caballo como somos, que somos muy aficionados al caballo, todavía reconozco que no tenemos ese nivel para hacer el acoso y derribo que hace Javi, ¿sabes?, abajo en Andalucía. Pero te digo una cosa, sí que hemos probado con la ramita, ¿sabes?, un número determinado de sementales. De novillos en la plaza. Y hemos visto y hemos observado y a partir de ahí hemos hecho la selección que deberíamos. Muchas gracias. Alejandro, vamos. Buenas noches. En primer lugar, me gustaría felicitarle por la introducción que han hecho de su casa, de su ganadería. Ha dicho usted que estaba demasiado nervioso y yo personalmente no se lo he notado. Creo que estamos más nerviosos nosotros aquí que usted. En esta tertulia se ha hablado de cuándo estaría dispuesto usted a lidiar una corrida de toros y ha dicho que cuando nos sintamos preparados. Y a mí se me viene a la mente numerosas ganaderías, muchas de las que nos gustan, que funcionan muy bien de novilladas, pero muy mal de corridas de toros. Y entonces quiero saber cómo va usted en su casa, con su equipo, a asegurar de que está preparado para lidiar una corrida de toros sin haber lidiado nunca una corrida de toros. Y bueno, eso es la primera pregunta. Y luego la segunda pregunta, nos ha contado pues que ha comprado de una casa, ha comprado de otra, y a mí se me viene a la cabeza que cuando uno busca en el exterior cosas es porque no las tiene dentro de casa. Y entonces yo me gustaría preguntarle, después de la novillada tan buena que vimos aquí en nuestra plaza, cuáles son los defectos que usted percibe en su casa o qué cosas quiere cambiar que está buscando en otras ganaderías. Muchas gracias. Interesantísimas las preguntas, de verdad.
Es que esto no es un debate cualquiera, ni un coloquio cualquiera, es que de verdad, parece que estáis empolladas las preguntas. Alejandro, muy interesante las dos preguntas. Primera pregunta. Un ganadero de Bravo no es ganadero hasta que no lidia corridas. Más claro no puedo ser. Nosotros hemos venido a las ventas, hemos venido con una novillada, hemos dado un paso importante, pero cuando estemos con nuestras corridas y cuando vengamos con las corridas es cuando diremos de verdad y haremos el paso en firme. Dicho esto, nosotros ya hemos lidiado corridas. Lidiamos una en Roa en el 22, que esto lidió, fue Octavio Chacón, Pepe Moral y Rubén Pinar. Se cortaron 7 orejas y 2 vueltas al ruedo. Puede parecer que es un pueblo y que a lo mejor la exigencia no es la misma que en otros sitios. Ese mismo día, que era un 15 de agosto del 2022, lidiamos en Almorós una novillada. En esa novillada se cortaron 6 orejas y 6 orejas me parece, o 5. 5 orejas y se dio un novillo una vuelta al ruedo. ¿Qué quiero decirte? Primero, que hasta que no lidiemos corridas no seremos ganaderos de verdad. Segundo, lo que hemos lidiado en la corrida es porque estábamos seguros. ¿Qué es lo que estamos buscando? Esa exigencia de que cuando vayamos a la corrida tengamos la seguridad o la máxima seguridad o certeza de que va a funcionar como mínimo como en la novillada. Porque el toro no es el novillo y todos lo sabemos los que estamos aquí. Entonces, yo me engañaría a mí mismo. Pero somos una ganadería joven y tenemos que empezar por el 1, como decía mi padre, hijo, antes de llegar al 2 hay que empezar por el 1. Entonces trabajaremos en el 1 mucho y reforzaremos el 1 para poder llegar al 2, al 3 y al 4 con la mayor seguridad. Eso es lo que es. Eso, de alguna manera, contesta a tu siguiente pregunta. Has dicho, entonces usted que busca en otras ganaderías que no... No, lo que nosotros estamos buscando en otras ganaderías es que somos una ganadería joven, somos una ganadería que empezó con una vacada reducida y dentro de nuestro concepto de toro y de novillo queremos crecer porque lo que nosotros generamos ahora mismo de nuestra propia fuente no es suficiente para crecer al ritmo que queremos crecer, ni más ni menos. O sea, no es que estemos buscando para solucionar carencias que tengamos, no, simplemente es una idea de crecimiento como ganadería, ¿sabes? Y dentro de un rango natural. Adrián. Muy buenas noches, ganadero. A mí me ha casi pisado Alejandro las dos preguntas. La primera iba un poco más atrás, ¿no? En cuanto a cuándo se sentirá preparado. Yo le quería preguntar, porque el aficionado tenemos un poco el foco puesto en su ganadería desde la novillada de Madrid. Entonces quería preguntarle por esos primeros pasos, esos primeros festejos, esas primeras novilladas, me imagino que habrá lidiado también sin caballos, cómo fue, en qué tipo de plaza y algunos resultados. Y luego no me ha quedado muy claro, esta es la segunda pregunta, en cuanto a también el buscar fuera y demás, una cosa lógica, como ha comentado, en una ganadería que tiene más o menos unos 10 años. Me ha parecido escucharle pues que buscaba en ciertos hierros una clase, una embestida determinada, pero también en la presentación que ha hecho al principio hablaba de interés. Entonces yo creo que el interés también está en ese picante que le gusta al aficionado ver en la plaza, ¿no? Y que no todo el mundo pueda estar ahí, ¿no? Que también lo ha comentado. Entonces mi pregunta es si ese picante que nos gusta o ese interés ya considera que lo tiene en su ganadería y si no, qué está haciendo o qué tiene pensado hacer para conseguirlo o mantenerlo. Bueno, primera pregunta, ¿qué festejos hemos realizado? Un poco cuál ha sido nuestra trayectoria y demás.
Nosotros lidiamos 2 años consecutivos en Cuéllar. Fueron nuestras primeras novedades. Creo que fue en el 17 y en el 18, si mal no recuerdo. Bueno, lo primero que hicimos fue un festival con el difunto Víctor Barrio en Mozoncillo, un pueblo que era al lado de donde él nació. Exactamente. Entonces, fue un festival muy interesante y ahí vimos cosas, bueno, pues que nos gustaron, pero no dejaba de ser un festival. Las 2 novilladas de Cuéllar fueron novilladas difíciles, fueron novilladas complicadas. Venían de un semental cafetero de Paco Medina y sobre todo la segunda fue una novillada dura y complicada. Es más, ahora recuerdo que la lidió Ángel Téllez, aquella segunda novillada. A partir de ahí lo que hicimos fue la corrida de Roa, la novillada de Almurox y trabajar mucho en casa, mucho en casa. Hemos estado trabajando mucho en casa. Por un lado, más o menos contestada tu primera pregunta. La segunda pregunta era, recuérdame, perdona. El picante. El picante, sí, totalmente de acuerdo. Me estás diciendo, oye, has dicho luego cuando has hablado de las otras fuentes donde estás viviendo, de las otras ganaderías, la clase, la embestida, ¿qué pasa con ese picante? Ese picante, para mí, le ha aportado de una manera magnífica Montecillo, Paco Medina. Paco Medina tenía una bravura y un picante muy interesante, y sobre ese picante es el que estamos trabajando porque hemos descubierto que es una base que a nuestra ganadería le está funcionando muy bien. Y sobre ese picante intentamos trabajar en nuestros productos con la clase y la embestida que te he dicho, que para mí creo humildemente, sin ser Paco Medina, que a lo mejor en la última etapa de su vida es lo que le faltaba, esa clase y esa embestida. Felipe. Buenas noches, ganadero. Venga, yo voy a hacerte una pregunta, a ver, un poco picante, y a ver si te mojas. Si tuvieras una corrida de toros ya preparada, ¿dónde preferirías llevarla? ¿A una plaza de corte más torerista que te lleve el toro por abajo y humille? ¿O una plaza que le guste más al aficionado, que sea batalla, que haya que lidiarla y que eso tenga emoción y llegue arriba? Qué buena es esa pregunta. Es menos política correcta. Sí, pero yo te la voy a contestar. A Valladolid. ¿Eso que es en medio? A casa. A Valladolid. ¿Por qué? Porque yo creo que Valladolid ahora necesita de ilusiones nuevas. Y creo que me gustaría debutar con esas ilusiones en Valladolid. ¿Pero que toren por abajo o que tengan que lidiarlos? Mójate. Que la corten orejas. ¿Por qué? Ya lo sé. Esa es una dualidad y un concepto que ¿por qué no puede ser complementario el uno del otro? Dentro de la visión particular y de esa ganadería de autor que tenemos. Es que yo no entiendo por qué yo lucho por eso. Claro, es que yo te lo digo por eso. Porque si yo veo un tío que está viendo un toro complicado y lo lidia y no empieza a darle naturales por dar, que no le da ni uno, sino que lo lidia, se faja con él, yo le pido la oreja. Porque creo que eso también merece una oreja. Vosotros habéis sido aquí críticos y habéis sido con muchos matadores de toro y con muchas ganaderías, porque de verdad que de la crítica es de donde yo creo que de donde se construye, pero de la crítica constructiva. Yo creo que se construye, sinceramente, es mi opinión. A ver, este año, y vuelvo a repetirlo, pero podía hablar de más, pero yo es que me he quedado con 2 faenas. Este año, ¿qué hizo el Juli con el toro de la quinta aquí? Ojo,
pero esa capacidad la tiene Juli. ¿Cuántos la tiene? Pues lo he hecho poco. Lo he hecho poco, por eso viene este año. Hablando así de las plazas, me gustaría que nos dijeras un poco, que nos transmitieras las sensaciones que tuviste al verte anunciado en Madrid y a dónde tenías más preocupación o más miedo, si a los veterinarios, a la autoridad, a las malas lidias, al mal juego de los novillos o al público, ¿no? Y luego leímos que llevaste 8 o que trajiste 8 novillos y el reconocimiento aprobaron 7. ¿Estuviste conforme con todo? Bueno, ¿a qué tenía miedo? Mira, al reconocimiento no tenía miedo. Y ya me habían asustado, pero no teníamos miedo, estábamos muy tranquilos. Sinceramente estaba muy prueba de ello es que trajimos 8 y 7 se aprobaron. Y este año ha habido compañeros que lo han pasado mal en ese sentido, ¿eh? Al reconocimiento no teníamos miedo. A los veterinarios, bueno, quizás no lo tenían por desconocimiento, lo reconozco, ¿vale? A lo mejor ahora me pondré más nervioso la próxima vez. Al público, para nada. Yo al público le tengo un respeto, y eso que oyes hablar de Madrid y oyes hablar de algún sector del público y dices, joder, me cachis la mar, pues yo le tengo un respeto extraordinario. Quizás a los novillos teníamos mucha fe en los novillos teníamos mucha fe. Quizás, ¿a qué tenía miedo? A la no buena lidia. Era lo que más miedo me daba. Era donde yo de verdad tenía mi mayor preocupación, a que no se tratara a los novillos como había que tratarles. Y mira, ahora estoy dándome cuenta de una cosa, a raíz de tu pregunta, ¿qué quieres? ¿Un tipo de plaza o otro tipo de plaza? Yo creo que en la novillada nuestra se vieron las dos cosas, se vieron las dos plazas. ¿En qué momento? Se vieron las dos plazas. ¿En qué momento? Pues mira, se vio con el cuarto se vio, ¿sabes? La plaza, digo, la plaza torerista, ¿sabes? Se vio la plaza torerista donde había que ponerse ahí y que había que lidiarle. Y con el sexto se vio el otro tipo de plaza. Una pregunta. Hola. Buenas tardes. Nos ha mencionado antes que usted... Sí, nos ha mencionado antes que usted poseía la finca que casi todos conocemos en Valladolid y una en Moraleja, que creo que es Cáceres, ¿no? Sí. En dos medios físicos claramente diferenciados. Entonces me gustaría saber si, además de la genética, que es el componente fundamental, ese medio físico distinto influye en el comportamiento, en el carácter de las reses. Gracias. Es que me encantan las preguntas que hacéis porque son preguntas interesantísimas, de verdad. Totalmente de acuerdo. Son absolutamente dos medios distintos. El de Cáceres es un medio, el de Moraleja, muy agradecido, donde hay un clima mucho más benigno y donde la crianza del toro, ¿sabes?, o del vacuno o de cualquier animal la ves y es mucho más agradecida. Valladolid es un desierto, pero un desierto y más en la zona en la que nosotros estamos. Es una zona de pinares tremendamente pobre y donde podemos decir que el mes de enero puede haber como entre 20 y 45 días que no levantan de -7, -8 grados. O sea, un terreno muy duro. Yo creo y tengo el convencimiento de que eso influye de una manera positiva sobre los animales. Sinceramente lo digo. ¿Por qué? Porque les hace más rústicos, les hace más sufridores y yo creo que les da
un plus a la hora de aguantar y de la supervivencia importantísimo. La finca de Valladolid es muy costosa para nosotros porque no tiene unos pastos, los pastos son, como decía uno, son corrales grandes, entonces hay que aportar comida todo el año, pero yo creo que les da un carácter que marcan y que es muy interesante. Yo estoy convencido de eso, ¿eh? Vamos, Carlitos. Buenas noches, ganadero. Si en un futuro las figuras le pidieran esto que era una corrida, ¿permitiría que se afeitaran sus toros? Y una segunda pregunta, ¿está a favor o en contra del indulto? Y enhorabuena por la novilla que le dio en Madrid. Muchas gracias por lo de la novillada. Afeitar, yo no. Me encantaría, de verdad, y creo que es importantísimo trabajar sobre la integridad del animal. Eso es muy importante. Lo que pasa que este mundo es muy difícil. Y como en todos los mundos, es muy difícil. Aquí nadie es profeta en su tierra y hablar pues es complicado. Yo no estoy a favor, por supuesto, del afeitado. Creo que la integridad del toro es vital para la fiesta y se pudo ver en los animales que nosotros trajimos perfectamente. La otra pregunta era, perdona, Carlos. Sobre... El indulto. Esa polémica, yo no lo tengo claro, ¿eh? Es una pregunta que hay días que me contesto y digo que sí que quiero que nos indulten un animal y hay otros días que creo que es un error que nos indulten un animal. Entonces es que no lo tengo claro y te lo digo con total sinceridad. Te podría decir cualquier otra cosa, pero no lo tengo claro. Lo que sí que es cierto es que el animal que demuestre en el ruedo que tiene unas ciertas actitudes, ¿sabes?, debe ser valorado de una manera extraordinaria. De una manera extraordinaria y diferente al resto. ¿El indulto puede serlo? Pues ya te digo que por días te digo que sí, por días te digo que no. Ricardo Carrasco. Buenas noches y bienvenido. Vamos a ver. A ver, sí. Bueno, me han pisado casi todas las preguntas que he estado apuntando y al final de lo que me han dejado es de lo que le voy a preguntar. Usted nos ha enseñado ahí un panfleto que hemos visto, sobre todo los que somos abonados de las ventas, porque nos lo mandan a casa y además entramos en la web y lo vemos, ¿no? Y dice que usted sigue esa línea porque, y nos ha resaltado de que según las ventas es eso lo que funciona. Explíqueme, según lo de las ventas, según las ventas eso es lo que funciona, porque da la casualidad, o puede darla, de que aquí nosotros somos muy contrarios a lo que nos dicen las ventas. Pregunta 1. Segundo, sobre las fundas, ¿qué opina usted sobre las fundas? Y tercera, me da a salir un poquito, pero bueno, como castellanos y tal, dígame qué opina del toro de la Vega. Vale. Muchas gracias. Preguntas muy interesantes. La primera pregunta. ¿Por qué hago alusión a este panfleto? Bueno, yo considero que, con todos mis respetos, no es un panfleto, es un documento informativo de lo que ha pasado en las ventas. Si todos tomamos como punto de referencia que es la principal plaza del mundo y que todo lo mejor debería suceder en la principal plaza del mundo, entendemos que si analizamos los encastes Domecq, Atanasio, Albaserrada, Santa Coloma, Núñez y Aldeanueva, si lo hacemos en números cuantitativos, el encaste Domecq es el que mejor ha funcionado. Pero si lo hacemos en números cualitativos, en tantos por cientos, de acuerdo, que yo me he preocupado, de acuerdo, de reses lidiadas y éxitos, también sigue funcionando ese encaste. Por lo tanto, es en lo que me baso para decir que el documento informativo de la principal plaza de toros del mundo, que es Las
ventas, de las cuales vosotros, la mayoría, os voy a tutear, sois abonados y sois buenos aficionados, pues es lo que está funcionando. No sé si te respondo a la pregunta con eso. Sí, no estoy muy de acuerdo, pero vale, sí me hago. Esto es lo bonito, que no todos tenemos por qué estar de acuerdo. La segunda pregunta era... No, sobre las fundas. ¿Qué piensas? Yo creo que son importantísimas. Yo creo, pero esto va con opiniones. Yo creo que son muy importantes. ¿Por qué para mí son importantes? Yo lo he dicho antes. Nuestra finca está en una tierra muy pobre, muy arenosa. Yo no ponía fundas, y había novillos que cuando los íbamos a lidiar estaban mogones. Pero mogones perdidos, habían perdido 2/3 partes del cuerno. Entonces, a nosotros ahí nos ha solucionado y nos ha aliviado un problema muy importante, independientemente de que a la hora de las cornadas, ¿sabes? Y a la hora de otros elementos, considero que también son importantes. ¿Afecta al novillo? Pues yo creo que nosotros hasta ahora no nos ha afectado. No hemos visto que haya habido un cambio en el novillo, no hemos visto que... Yo creo que no, yo creo que no afecta. Somos muy cuidadosos y muy observadores. Y te voy a decir una cosa, en honor a la verdad, hay debates de muchas cosas de las que se hacen continuamente dentro del propio equipo. Si consideramos que eso se hace bien, que si no se hace bien, que si... Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos empezado a trabajar con un elemento que se llama inmovilizador animal. ¿Qué es un inmovilizador animal? En veterinaria está funcionando mucho, sobre todo para los herraderos se utilizan. Es una especie de cilindro, no de muchas dimensiones, que se mete por el ano del animal, le da unas ondas que no le generan ningún problema y él queda inmovilizado. En los herraderos, por ejemplo, lo hemos empezado a utilizar y funciona fantástico. Teníamos problemas antes que cuando entraban en el cajón de herrar empezaban a moverse mucho, y alguno llegaba a descoordinarse y a sufrir. Ahora hemos cogido el sistema con el inmovilizador, pumba, se lo metemos, se queda bloqueado el animal, no le afecta en su funcionalidad para nada. Y esto es algo que lleva funcionando 40 o 50 años, que no es nuevo. Pero nosotros hemos empezado a trabajarlo porque se nos descoordinó y veíamos que sufrían muchos animales. Nos han comentado que también vale para ponerle las fundas o para quitársele las fundas. Es un debate que tenemos interno, si lo vamos a usar o no lo vamos a usar. De momento creemos que la manera de lo que lo estamos haciendo es una manera correcta y no el animal no sufre y no vemos que merme la integridad o la respuesta del animal en un futuro dentro de la plaza. 2. Tercero, Toro Vega. Quiero hacer un inciso. Quiero constatar que no tiene nada que ver el Toro de la Vega con una corrida de toros, Perfecto. ¿Vale? Perfecto. No vaya a ser que... No, por supuesto. El Toro Vega es un festejo popular. Yo nací en el festejo popular, yo vengo del festejo popular y mi afición nace del festejo popular, pero luego cuando va creciendo la afición, pues uno aspira más y acaba derivando en lo que ahora mismo somos, en ganadería que aspiramos a lidiar en plazas. El Toro de la Vega tiene muchas cosas positivas y algunas no tan positivas. Yo creo que lo que tenía que haber hecho es una opinión personal. El Toro de la Vega es haberse regulado hace ya tiempo y haberse anticipado a esta situación que sufrimos el mundo del toro con los animalistas. Es decir, si hay cosas que veis que pueden deteriorar la integridad del torneo, vamos a trabajar antes de tiempo sobre ellas para que luego no tengan las consecuencias que tienen. El problema es que a lo mejor hay personas que piensan que porque la tradición sea esa, debe haber un cierto inmovilismo en esa tradición y no actualizarse a la situación que vive ahora. Entonces, si no nos movemos y si no nos actualizamos, podemos tener problemas. Hablo del Toro de la Vega, no hablo de ningún otro festejo.
Hablo del Toro de la Vega. ¿Usted vendería algún toro para el Toro de la Vega? No. Más claro algo. Corto y por derecho. Vamos a continuar. Eduardo Coca, que no te veo. Me cogerán en Valladolid y ya veréis. Lo defiende un poco y se va a lo defender. El micro. Buenas noches, Jesús. Usted se llama Jesús también. Celebro coincidir en una cosa. Yo soy hijo de maestro y de maestra. Con lo cual, pues a lo mejor tenemos mucho en común en la vida, ¿no, doctor? Mi familia es de Palencia. Yo estudié en Valladolid, viví 9 años allí. Mi madre nació en Valladolid. Fíjese qué coincidencias. Bueno, la definición que usted ha dado de su aspiración del toro ideal, en estas tertulias la he oído 20 o 30 veces. Todos los ganaderos, pero todos, Miura, Bañuelos, Fraile, Jandilla, López y Baja, absolutamente todos tienen ese ideal de toro, con lo cual pues no tiene nada de original. Otra cosa es que lo consigan. Usted tiene una mezcolanza de sangres en su ganadería de entrada que le puede dar un buen resultado. A lo mejor es lo que usted busca. Es que vamos, yo he anotado aquí Paco Medina, Paco Silla, Lola del Hierro, Jandilla, Torre Jandilla, Daniel Ruiz, Algarra, Torreón. Eduardo, ponte un poco más cerca. Perdón. Que allí al fondo no oye. Perdón. Y le digo, todas esas mezclas, al final lo que usted pretende es coger lo bueno de todos, pero le puede salir también lo malo de todos. Ojo, tenga cuidado. Otra cosa, usted ha lidiado una novillada interesante en Madrid, sin duda ninguna, pero una novillada en Madrid no es nada. Oiga, vienen segundas partes, terceras partes, corridas de toros, y cuando tenga que venir otra vez, yo le voy a decir una cosa, usted no va a dormir la noche de antes. Usted no va a dormir la noche de antes. Todos esos triunfos que me cuenta de Almorós, de Roa, no sé, de otros pueblos, eso no tiene ningún valor. En Madrid ninguno, 8 orejas, 7 vueltas al ruedo, 3 tíos saliendo a hombros, otra vuelta al ruedo al toro, un indulto, no sé qué. Eso en Madrid no vale. Y desde luego para los aficionados de aquí, de esta peña, de ninguna manera. Le digo también, veo que usted es una persona que tiene una enorme ilusión, aparte de que le sobra el dinero, sin ninguna duda, no cabe ninguna duda. Usted mismo lo ha confesado que no le preocupa la cuenta de resultados. Así es como se da gusto ser ganadero, de verdad. Pero tiene mucha ilusión. Yo algunas veces pensaba, ¿no tendrá algo de falta de cabeza? Meterse en este mundo de los toros tal y como estamos ahora, con el encaste domés que lo tiene todo el mundo, que hay un montón de ganaderías que lo ofrecen, que las figuras lo demandan y demás. Bueno, pues ojalá, se lo digo de verdad, que se cuaje su ilusión, porque verdaderamente tenemos motivos para esperar en ello, pero que no resulte que al final lo que usted era un iluso, que es lo que yo no quisiera. A lo mejor he sido algo duro con usted, perdóneme, ¿me entiende? Pero es lo que me sale del cuerpo, como aficionado a los toros que soy. Pues bueno, perfecto. Hay muchas cosas interesantes en lo que usted ha comentado. Primera parte, todos los ganaderos que se sientan aquí cuentan el mismo modelo de toro. Caramba, ¿hay algún problema en soñar con que ese sea el toro que queremos? Yo creo que ese es el sueño de cualquier ganadero, seguramente. A lo mejor habrá otros que tengan otro sueño, pero si todos esos que usted me ha dicho, grandísimos ganaderos, son con el sueño que están, con el toro que están soñando, yo creo que entonces no tengo que estar tan descaminado. A lo mejor este iluso está soñando bien. Segundo, los éxitos que usted dice que ha habido en otras plazas en Madrid no valen para nada. Yo creo que sí que valen. Yo creo que sí que valen. Y valen para saber qué es lo que tienes en tu casa, que es muy importante. Empecé diciendo, para mí, que
lo más importante es saber lo que no, perdón, que yo lo que más claro tenía era lo que no quería. Bueno, pues yo, viendo esas plazas, puedo saber lo que quiero y puedo llegar a lo que quiero para luego estar en Madrid. Madrid es importantísimo, por supuesto que es importantísimo, pero para mí me merecen un gran respeto todas las plazas. Y poder estar dignamente con esos festejos y en esas plazas, eso asegura que podamos ir a Madrid con unas ciertas garantías. Como usted es hijo de maestro, habrá hecho los deberes bien. Yo y de maestra, por doble. Entonces yo tengo que hacer los deberes bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Intentar empezar y hacer lo que voy haciendo poco a poco. Insisto, lo primero el 1 y luego el 2. Y esos deberes de esas plazas, para mí, si les voy pasando con nota, me pueden asegurar que cuando vaya a la reválida, cuando vaya al examen final, que puede ser Madrid, con todos mis respetos, esté más cerca del aprobado que no del suspenso. Porque si a lo mejor en esos festejos no voy con esas ciertas garantías y no responde, y mi ganado no responde, o el ganado de la ganadería no da la talla, a lo mejor es que no estamos tan preparados para ir a Madrid. Tenemos que pasar por eso. Es que es necesario. Luego, a mí no me sobra el dinero. Yo soy un trabajador de sol a sol. Y por supuesto sí que soy un romántico y un soñador. Yo he pasado momentos difíciles en mi vida, muy difíciles, como muchas personas que ha habido aquí, donde personas cercanas a mí siempre me decían, es que con lo que estás haciendo y lo que estás trabajando y encima la parte de la ganadería, lo que se te está llevando. Nunca, jamás, con momentos difíciles y duros en mi vida, jamás lo que tenía claro es que no iba a renunciar a esta parte. A lo mejor soy un iluso, pero que haya muchos ilusos de estos por el bien de la fiesta, porque si no la fiesta tiene poco recorrido. Y le aseguro una cosa, ni tengo tanto dinero como pueda parecer, soy un trabajador que me levanto todos los días a las 6 de la mañana y llego a mi casa, que mi mujer me echa la bronca porque no me ve. Y precisamente una parte muy importante del motor familiar de todos es la ganadería y de las satisfacciones de todos. Bueno, cambiando un poco de tercio, quería, ya que han hablado un poco de todos los sementales, de todas las líneas que tiene la ganadería, quería que nos comentaras un poco sobre cuál es la capa predominante en la ganadería, porque aquí en la novillada vimos castaños, vimos uno cárdeno, vimos uno negro, vimos uno colorado también, y no me acuerdo si vimos de alguna capa pan. Y luego también que nos comentes un poco las reatas o los nombres de las reatas importantes para cuando veamos a lo mejor anunciada tu ganadería, pues como nos gusta a los aficionados hablar pues de nombres y tal. Y es que me llamó un poco la atención de los nombres que se le dieron a la novillada, que son que fueron bombero y luego carcelero, celoso, enrollado, separado y adobero, ¿no? Un poco así, un poco peculiares, ¿no? Entonces, pues quería que nos comentaras también un poco de eso. Bueno, se me ha olvidado una cosita. Antes, cuando usted ha dicho que estábamos bebiendo de varias fuentes o que estábamos teniendo distintas ganaderías y que había un pupurrí y que había una mezcla o una mezcolanza. Bueno, nosotros somos una ganadería que está empezando. Tenemos unos conceptos del toro que coinciden con los de Miura y todo esto, lo que hemos hablado antes. Entonces, intentamos beber de... Yo creo que cuanto más diverso, hasta que generas tu vino, de cuantos mayores pagos puedas beber hasta que filtres y escojas esos pagos, más riqueza tiene el vino que estás cultivando y que estás generando. ¿Cuál es la virtud del bodeguero
La virtud del bodeguero es conseguir ese amalgama con esa personalidad y escogiendo esos pagos, para luego decir, aquel pago me aporta esto, aquel pago me aporta esto otro y aquel pago no me vale. Nosotros estamos en ese proceso, es un proceso de generación y del que considero que de las fuentes que estamos bebiendo, cada una aporta un matiz importante que va a ir cerca de lo que nosotros queremos conseguir como toro. Dicho esto, las capas predominantes. Bueno, pues la Palmosilla y Paco Medina nos dieron capas muy variadas. Tenemos capas variadas, pero predomina el castaño y el negro, ¿sabes? Aunque hay a veces salen ensabanados, a veces salen, pero predomina el castaño y el negro. Últimamente las últimas camadas están predominando el castaño y el negro. Luego, familias. No he cambiado ninguna madre, ninguna familia todavía de las que vinieron con las vacas originales. Todos los nombres son los que pusieron los ganaderos. No he cambiado. Estamos en ese proceso de ir consolidando esto un poco las familias y ir teniendo un poco más de la mano la ganadería para generar, ya decir, oye, ya vamos a ir identificando y a generar las carboneras. Mi mujer está obsesionada en que trabajemos sobre los pagos del pueblo. Pues chapirete, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy seguro que algún día le daré el gusto. David Castuera. Hola, buenas noches, ganadero. Hola, buenas noches, ganadero. Yo le quería hacer un par de preguntas. Bueno, la opinión sobre el Batán, por el próximo año si va a lidiar noviada, si le gustaría ir a Batán y su opinión. Luego, por las circunstancias que ha comentado de la finca, si preferiría lidiar a primeros de temporada, o sea, para que los animales se rematen a primeros de temporada, o prefiere, porque hay ganaderos que prefieren lidiar pasado San Isidro, pasado mayo, que cuando más o menos cree usted que puede tener los novios preparados. Y luego ha mencionado la corrida de la novia de mi pueblo, de Pozuelo, que hubo novillos extraordinarios. Le dieron la vuelta al ruedo al cuarto, pero para mí el tercero también fue de vuelta al ruedo. El parentesco que tenían con los novillos de Madrid y las familias un poco de esos novillos. Muchas gracias. Bueno, Batán, sí. Yo sí. Yo creo que todo lo que ayude a difundir, a socializar la fiesta, yo creo que enriquece. Ahora no estamos en una posición de decir que no a muchas cosas, ¿sabes? Eso sí, con un manejo escrupuloso y un cuidado escrupuloso. Pero como aquí tenéis al número uno, ¿sabes? Pues estoy seguro de que eso está, vamos, se sobreentiende. La última pregunta. Estoy de acuerdo contigo. El tercero fue el del vuelta al ruedo, no el cuarto. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. A mí aquella novillada me pareció extraordinaria y fue una gran novillada. Había hermanos fueron 4 novillos, fueron uno de la Palmosilla y fue uno de la Palmosilla, uno de Paco Medina y otro de nuestras vacas y otro del Torreón. El primero, que tuvo una clase impresionante, justísimo, estamos hablando de clase, estábamos hablando de clase, ese es el que le gusta a todos los toreros, estamos hablando de clase. Para mí, ese toro que tuvo una clase impresionante, como ganadero no nos vale, eso lo tenemos claro, lo tenemos clarísimo. Nosotros buscamos el tercero y el cuarto, principalmente el tercero, ese es nuestro objetivo. El tercero era hijo de una vaca nuestra, ya seleccionado por nosotros. Y
lo de lidiar, ¿cuándo lidiar? Perdona, que se me va. Nosotros tenemos que lidiar ya más entrada la temporada, porque el invierno es muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Y luego, los toreros de la casa, los que suelen tentar en su casa. Bueno, somos una ganadería joven. En casa tenemos un especial cariño a alguien que habéis mencionado y que está pasando un momento difícil, que es a Domingo López Chávez. Tenemos un cariño muy especial y viene por la casa mucho. Curro Díaz. Curro Díaz hizo un tentadero el año pasado. Vamos. Pues mira, te voy a contar. Estábamos tentando y le dijo a Andrés, que está aquí, que sabéis que trabaja en la casa y de una manera muy activa, le dijo: maestro, está inmenso. Y creo que la frase fue, dice, para que cante Camarón te tiene que tocar Paco de Lucía. Fue un tentadero magnífico. También ha estado Paco Ureña, Juan del Álamo. Paco Ureña, una persona extraordinaria, extraordinaria. De verdad, hemos coincidido con una gente maravillosa. Juan del Álamo, es que no me quiero quedar a nadie, de verdad que tengo una cabeza. Yo no soy muy de hacerme fotos con la gente ni estas cosas, ¿sabes? Va a venir Emilio Justo, que iba a venir esta semana, pero es que la climatología del otoño ha venido un poco tardía y está complicada la cosa. Y bueno, pues en ese sentido estamos muy abiertos. Muy bien. Bueno, vamos ya con las últimas intervenciones. Julián. Aprovechando que este foro no es solamente esta tertulia, que tiene más repercusión, sobre todo para muchos aficionados de fuera de internacionales, ¿no? Usted está hablando, por lo que ha hablado, es un romántico como ganadero, pero nosotros somos unos románticos como aficionados. El problema es que esa romanticidad nos la matan a la hora de lidiar los toros en la plaza. Nos la matan los picadores. Se han matado muchos toros los mismos picadores. ¿Qué sensación le queda a usted después de haber lidiado, creado un toro tan ilusionante, encontrarse que se lo cargan en el caballo? Nada más, esa es la pregunta. Pues ese momento es un momento muy difícil y muy duro para un ganadero. Ver que tu trabajo y las posibilidades que tiene ese animal se desvanecen y sufren de esa manera, no lo sé lo que pensarán otros compañeros, pero para mí es un momento, y yo que soy casi un recién llegado, o mejor dicho, soy un recién llegado, disculparme, cuando lo he visto y ha sucedido en nuestras carnes lo he pasado muy mal. Os puedo asegurar que lo he pasado muy mal. Ahora, habéis dicho una cosa, dicho esto habéis dicho una cosa, has dicho una cosa. El otro día me comentaba un profesional del toro que una de las cosas más bonitas que tenía el toro era que cuando acababa la temporada todos volvíamos a soñar con la que viene. Los ganaderos porque sus toros se envistan, los aficionados por ver esas faenas que queremos ver todos en la plaza, los matadores y los novilleros porque sea su año o su temporada. Esto es lo bonito es que pocos espectáculos te acompañan a soñar tanto y a tener tantas ganas de que venga lo nuevo, de que venga una nueva temporada, de que vengan las nuevas camadas, de ver lo que va a pasar ahora. Pocos. Y ese romanticismo del que tú hablas, yo creo que es el que alimenta la fiesta en todos los sentidos. Pues, Rosco. Bueno, ya visto lo visto, veo que eres un gran parlamentario, macho. Estás preparado. No, a mí se me oye. Un gran parlamentario porque, bueno, todo bien, tal y tal. Yo conozco ganaderos que les han salido un par de toros fieros. Cuidado, fieros más que bravos. A mí me gustan más. A mí. Y la mayoría fieros, nada de bravo.
Un bravo puede ser un tonto. Y es bravo y es tonto. A nosotros no nos gusta. Entonces, ya aprovechando que el Juega pasa por Valladolid, está aquí un torero que es Andrés Sánchez, que yo sí le he visto. Desde que empecé el novillero, cuando vino Matador, y le he visto siempre, porque soy más mayor que él, y le he visto aquí en él. Y yo le diría a Andrés, si tú mandarías al ganadero que hiciera un par de toros fieros de estos que descubren, como pasó el año 21 aquí, 2 toros de mi pueblo que descubrieron una manzanita, de mi pueblo de Verano del Río, descubrieron a Manzanares, 2 toros, lo dejaron por los suelos, pero claro, lo sabemos 4 o 5, nada más 4 o 5, los demás se lo pasó. La pregunta va para ti y para el ganadero si le gustan los fieros. Bueno, pues buenas noches a todos. Y yo creo que Jesús lo ha estado explicando durante toda la noche. El concepto de toro que busca, el cual también apoyamos todo el equipo, es un toro bravo y fiero, pero nunca llegando al extremo. Nunca llegando al extremo que mi amigo Rosco me comenta de que el toro pique de más, se ponga aquello peligroso y el torero lo pueda pegar 2 o 3 volteretas. Buscamos un toro por abajo, embistiendo, con bravura, con transmisión, pero no quiere decir que el toro tenga que saber dónde están los alamares del torero, ¿no? Creo que es el tipo de toro que él ha contado hoy, y que cuando antes han dado un número elevado de ganaderos, alguien ha dicho que todos coincidiesen en el mismo toro. Bueno, porque yo creo que es un concepto de que no se busca ese toro agresivo, en el cual también ha comentado un chico por allí que él es capaz de, a un toro que se lidia sobre las piernas, bien matado, pedirle una oreja. Es que también es su gusto, pero él sabe, y usted sabe, que es un gusto ya mínimo, y que cuando sale ese tipo de toro, Madrid, y hasta en Madrid, sois 4 los que valoráis esa faena del torero. Realmente el resto del público valoran a ese toro, y esa faena no la valoran. Yo apodero a Domingo López Chávez, que por suerte o por desgracia de este tipo de toros mata muchos durante la temporada, y es más, en Francia, donde sí lo valora la plaza entera, y es solo en Madrid donde un pequeño sector es capaz de valorar esa faena y la dureza de esa faena. He hablado del torero. En cuanto al toro, no buscamos ese toro peligroso, complicado, tirando a fiero con malas intenciones. Buscamos un toro... El fiero, él se ha referido toda la noche al toro bravo, al cuarto de la tarde, al que te gustó a ti, que fue el cuarto. Un toro bravo, pero sí, pero fue un toro bravo que al caballo se lo comió, que fue una pena no verlo por tercera vez, y fue un toro bravo, pero con transmisión el sexto, que yo le comenté a David que me había gustado incluso más que el cuarto. Esa es la fiereza que buscamos en la ganadería: movilidad, transmisión, fuerza, poder, y que no como en mi época de matador de toros, cuando yo empecé a torear, que la gente, ustedes desde arriba, les daba la impresión de que podíais bajar a pegar unos muletazos. Yo creo que al toro actual, al toro que buscan todos estos ganaderos que hemos comentado, ya no desde arriba. Yo el primero, que ya no me bajo allá a pegarle 2. Yo el primero, y eso que soy matador de toros. Pues tenías buena clase. Yo ya de remate, ya que me ha dado la palabra, solo voy a decir que yo he toreado bastante en Madrid. Yo era más de agosto que no de feria de San Isidro. En San Isidro sí he matado alguna corrida también, de escolar, de saltillo, de pala, de Hernández Pla. Juan Pedro. Yo de encaste de toros de brazuelas aquí no he matado ninguno. Recuerdo un toro que le corté una oreja de pala, y ese toro, al empezar la faena, la voz de Rosco para los toreros es súper conocida. Había otra voz de Santi que también era muy conocida, en paz descanse, pero la de Rosco era muy conocida, la que más conocíamos, y yo era muy pequeño, lo conozco a la legua, por la espalda lo conozco, no de cuando toreaba, sino de cuando yo venía tantas veces a ver torear a los demás. Y entonces yo estaba empezando a cuajar el toro de pala, estaba empezando a torear, a pegarle muletazos buenos, y Madrid tiene un olé diferente.
diferente al resto de España, ese ole de Madrid es insuperable. Y entonces, entre tanda y tanda y el silencio de Madrid, cuando está viendo algo interesante, el Rosco me dijo: Andresín, crúzate. Y yo lo escuché más que bien y digo: hostia puta, si es que estoy un poquito fuera. Y dice la gente: déjalo, hombre, que lo vas a... déjalo, que lo está haciendo bien. Y dijo Rosco: si lo digo por su bien. Bueno, pues con esta intervención del maestro Andrés Sánchez, yo no sé si alguno más de aquí, no me gusta decirlo equipo, sino aquí en el argot taurino, por decirlo, tu cuadrilla, ¿no? Casi mejor tu cuadrilla. ¿Alguno quiere comentar algo? Silvia, si quieres comentar algo como aficionada o algo. También quiero que está su hijo, ya que el otro día aquí habló el nieto de José Escolar. Quiero que el hijo también sepamos un poco el futuro. También nos acompaña el novillero de Sepúlveda, Alonso, si quieres también comentar, Eusebio Alonso, perdón, si quieres comentar un poco algo, y ya vamos a ir terminando la tertulia. Jesús, como el padre. Bueno, a mí en público no me gusta desenvolverme tan bien como lo hace mi padre, entonces voy a ser escueto. Esperemos que el futuro de la ganadería siga en sus manos durante muchos años y tenga que intervenir cuando pasen muchos años. Así que muchas gracias por todo y buenas noches a todos. Bueno, pues con el futuro ya vamos a dar ya por finalizada esta tertulia. Agradecer a todos una vez más la presencia en esta tarde. Recordaros que el próximo jueves estarán aquí Marco Galán y Iván García en la tertulia. Y nada, agradecerle la presencia a Jesús, que al principio ha dicho que se ha encontrado un poco nervioso, pero yo creo que como es un novillo, poco a poco se ha ido a más, y yo creo que al final pues nos ha dado una tarde de categoría. Y nada, pues desearle mucha suerte, Jesús, que como siempre digo, si tú tienes la suerte, la vamos a tener los aficionados. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros.